primer lugar, quería agradecerles a quienes hicieron aportes en el foro, que los leí. Me interesó, como les decía también, poder conocer un poco a través de ese medio sus intereses, ¿no es cierto?, en términos de los temas sobre los cuales se necesita tener información. Algunos de esos temas tienen datos disponibles que podrían estar asociados, no siempre se publican con el nivel de desagregación que uno quiere, que uno necesita. Así que ahí voy con auriculares. Perdón, ahí acabo de conectar auriculares por las dudas que haya ruido ambiente, disculpen. Entonces decía, algunos de esos temas tienen datos disponibles asociados, otros no directamente, pero es información que se podría conseguir. Yo creo que estos espacios también son buenos para, en caso de que no conozcan, saber que las áreas de estadística están a disposición para que esa información pueda ser procesada, de modo que las instituciones puedan tener acceso a sus propios datos o a datos provinciales, o como muchos y muchas de ustedes planteaban, información por carrera, ¿no es cierto?, o por algún tipo de oferta que interese conocer. Buena parte de ustedes planteaban también que alguna de esa información era necesaria para planificar aquellas carreras que son a término, o para conocer la demanda de algunas carreras. Entonces, cuando uno ingresa en otras temáticas, por ejemplo, tratar de describir o caracterizar cuál es la demanda de formación, ahí sí es una situación más compleja y probablemente no esté la información disponible y sea necesario hacer alguna indagación específica. ¿Me están escuchando bien? ¿Se escucha bien? Perfecto, gracias. Sí. Bárbaro. Entonces, en la presentación de hoy voy a recoger algunas de las cuestiones sobre las cuales ustedes planteaban la necesidad de tener información, y en otras decidí también referenciar algunas investigaciones, algunas publicaciones, porque 2 horas parece mucho tiempo, pero es poco para muchos temas. Entonces me pareció que, además de la bibliografía que había sugerido, quería compartir con ustedes investigaciones de las que participé o que conozco, que también trabajan algunos de esos otros temas que seguramente hoy no podemos plantear en profundidad. Por ejemplo, alguien planteaba la necesidad de tener información para los institutos de formación técnico-profesional, de educación superior. En general, hay poca información sistematizada sobre esos institutos. Bueno, a veces tiene que ver con la especificidad de esas carreras, y también con que a veces dependen de otros lugares. La existencia del INET, digamos, reuniendo a esa oferta, también genera como otro circuito distinto del Infod y distinto de otros canales que generan información sobre esta oferta específica. Entonces, a veces eso explica por qué algunos datos no están o no están disponibles, pero bueno, hay una investigación que hicimos que les voy a referenciar para que quienes estén interesados también en ese tipo de oferta puedan acceder. Así que con esta breve introducción, digamos que voy a tratar de dar respuesta a muchas de las cosas que plantearon o tomarlas. Creo que algunas dan para mucho debate y mucha conversación. Me pareció también que algunos de los comentarios que ustedes traían en el foro aludían a la necesidad de que los datos estén contextualizados, y espero también que después de la presentación de hoy se lea también cierta preocupación con eso, porque, bueno, los datos requieren una interpretación, y la interpretación es la que contextualiza también, o la que le da sentido, o la que explica, ¿no es cierto? Hay una lectura que es analítica y que se hace desde determinadas preguntas, desde determinadas posiciones, y allí es donde hay mucha más información, mucha más trama para darle sentido, entidad y pertinencia, digamos, a los datos que se ponen sobre la mesa. Los datos por sí mismos no hablan, digamos, uno tiene que poder hacerle preguntas interesantes
o discutir con eso que pretenden mostrar, porque es como creo que planteamos también la vez pasada, en el encuentro del jueves pasado, la estadística es una construcción, ¿no es cierto? Una construcción social también, en el modo en que pretende dar cuenta de las poblaciones o de las dinámicas de las poblaciones, de los sistemas, de las instituciones, y muestran algunas cosas al tiempo que ocultan o eluden otras, ¿no? Y para esas otras cosas que la estadística o los números no pueden mostrar, es necesario complementar lo que los números muestran o evidencian con algún abordaje más cualitativo o con el conocimiento de quienes intervienen sobre esos procesos y dinámicas, ¿no? Que seguro pueden darle más sentido, más entidad, más direccionalidad a esa información que uno pone sobre la mesa. Voy a compartir, como la vez pasada, un guión en PowerPoint, después te lo mando, Guillermo, o mientras tanto, si pudiera hacer las dos cosas a la vez, pero ya está disponible para que después lo puedas subir y compartir también en el campus, ¿eh? Saludos desde Urdinarrain, tengo amigos que son de esa localidad, gente famosa, creo, Karin Gramático, Román Musi, así que son lugares también queridos. Bien, nuestro tema sigue siendo, en este encuentro y en el próximo, la información estadística y los indicadores. Hoy vamos a estar trabajando sobre construcción y uso de indicadores. En primer lugar, vieron que lo de las definiciones para mí es como un lugar de paso, una necesidad de decir de qué estamos hablando, y me interesa también ponerle números a eso que nombramos o tratar de fundamentar empíricamente algunas de estas afirmaciones. Vamos a presentar algunos de los indicadores más habitualmente utilizados en la educación superior, utilizando también otras investigaciones, otros trabajos. Presentar algo acerca de las claves para la producción, lectura, uso y análisis de los indicadores, con algunas lecturas y especialistas que han trabajado estos temas, información de base y monitoreo de acciones, metas y objetivos, como a veces el uso de indicadores tiene sentido cuando uno define metas y trata de establecer los modos en que uno se acerca o se distancia de esas metas u objetivos, y para eso se recurre también a indicadores que no solamente son numéricos o cuantitativos, también hay indicadores cualitativos, o sea que la idea es hoy también presentar ese tipo de indicadores. Hay una cuestión relativa a la temporalidad, que creo haberlo señalado también en el encuentro anterior, respecto de cómo esa temporalidad incide en medir procesos o resultados. Saben ustedes que en educación las cosas no cambian de un año para otro, y que aún las estrategias o las políticas mejor intencionadas requieren un tiempo que se podrá establecer en 3, en 5 años para poder evaluar resultados, impactos, incidencias. A veces hay también incidencias e impactos no esperados de intenciones que pueden tener perseguir un bien, pero que en el proceso o en los modos de implementación intervienen otras cuestiones no estimadas inicialmente y obligan también a recalcular. Entonces, cuando uno organiza esquemas de monitoreo, de seguimiento, de evaluación, en general eso se hace también para poder intervenir sobre los procesos y detectar algunos problemas, algunas complejidades para volver sobre los pasos y reorientar esas estrategias. Muchas de ustedes en el foro también planteaban como el sentido, ¿no es cierto?, de qué estrategia, qué acción en función de los problemas que son evidentes. Uno de esos problemas que ustedes mencionaban era el abandono, el ausentismo a las mesas de exámenes era otra de las dificultades. Entonces, más allá de sistematizar esa información, lo importante es qué se hace con esa situación, ¿no es cierto? No solamente generar un dato para, como con el termómetro, decir qué temperatura tenemos, ¿no? Además de saber qué temperatura tenemos, hay que hacer algo frente a la fiebre o frente a algo que requiere atención.
y volver sobre principales tópicos de interés en la educación superior, que es básicamente las cosas que ustedes trajeron, que pueden ser caracterizados y cuantificados con los recursos de información. A veces hay información disponible y otras veces se requiere pensarla, producirla, elaborarla ad hoc. Vieron que en el encuentro anterior, cuando yo hablaba de información en sentido amplio, no solo hablaba de información estadística, no solo hablamos de información administrativa, sino también de aquella información que recoge cuestiones de la casuística, de lo situacional, y otra que requiere una elaboración específica, porque puede ser o una problemática que solo se indaga más cualitativamente o más cercanamente a las personas, y entonces eso requiere otro tipo de abordaje. Tomo de algunos materiales definiciones que nos acercan a decir o poner en común que es un indicador. Ya constituye una fórmula aceptada, decir que un indicador es una medida resumen o sintética. Se trata de construcciones basadas en observaciones, normalmente cuantitativas, que dicen algo acerca de un aspecto de la vida social. Eso dice un manual del INDEC que presenta indicadores sociodemográficos. ¿Se acuerdan que en el encuentro anterior decíamos que el INDEC es uno de los organismos que regula la producción de estadísticas en nuestro país? Un material de trabajo de Provincia de Buenos Aires sostiene que un indicador es todo dato empírico, ya sea cualitativo o cuantitativo, recogido de forma sistemática, en relación con unas metas o procesos que permitan estimar la productividad y o funcionalidad de un sistema. En este caso, esta definición ata la idea del indicador o la necesidad del indicador para evaluar un proceso, ¿no? O monitorear un proceso. Recogiendo otras presentaciones y otras producciones, se puede decir que un indicador es la expresión de una medida que asume algún aspecto o atributo de las poblaciones bajo estudio o análisis. Con un indicador miramos algo parcialmente, difícilmente un indicador pueda dar cuenta de cuestiones complejas o de todos los procesos incluidos en alguna problemática. Es un recorte también, ¿no es cierto? Creo haberles dicho, y si no lo traigo a colación, cuando hablamos de calidad educativa, que es un concepto polisémico, podríamos pensar en un conjunto de dimensiones muy abarcativo, pero el modo que tenemos de medir la calidad educativa más operacionalmente, que esto es algo que también vamos a trabajar, en general evalúa resultados de aprendizajes de modo estandarizado en algunos niveles de enseñanza y en algunas disciplinas. Entonces, ese modo de medir la calidad o el desempeño de los estudiantes, o decir que ese desempeño da cuenta de la calidad educativa, es un recorte, es un tipo de recorte. Entonces, todo lo que leemos como resultados de las evaluaciones ONE en su momento, Aprender o PISA, hacen un recorte para dar cuenta de la situación de logros, de aprendizaje, que a veces se asocian malamente, digamos, ¿no? De modo limitado a la idea de calidad educativa, pero hacen entonces ese proceso de operacionalización de a una temática compleja como es la calidad educativa, reducirla a una medida, a un tipo de medida. Por supuesto que se puede discutir la idea de calidad. Me acuerdo en algún momento en Provincia de Buenos Aires, Mario Porto como ministro planteaba la idea de calidad social y considerar, como decía antes, una cantidad de atributos que dan cuenta de la calidad de una propuesta formativa. Eso requeriría también un modo más amplio de medir o medir más integralmente un concepto complejo. Cuando trabajamos con indicadores, por esta misma razón que estoy dando o argumentando, se utiliza la idea de proxy, quiere decir como de medida aproximada, que es un modo también de poner sobre la mesa estas limitaciones. Esa idea de proxy colabora para establecer la entidad de un indicador cuando no se puede capturar más directamente un tipo de fenómeno. Entonces, nos aproximamos a algo teniendo una medida. Por ejemplo,
quienes estudian el tema del abandono, no pudiendo tener el listado completo de estudiantes que dejan de cursar en un determinado momento, trabajarán con un análisis de cohortes, que es lo que vamos a presentar en las tasas de egreso que manejamos acá, haciendo una inferencia, digamos, estimando que sobre un total de ingresantes 4 o 5 años atrás, tenemos la información de quienes egresaron en este último año y suponemos entonces que quienes no egresaron en este tiempo teórico o abandonaron o se retrasaron en la carrera, y no teniendo ese listado, esa nómina que nos permite identificar qué estudiantes demoraron qué cantidad de tiempo en recibirse o qué estudiantes que ingresaron abandonaron, bueno, este análisis nos permite un acercamiento, por eso una aproximación a esa idea de desgranamiento o de retención por el lado positivo, para dar cuenta de cuáles son las dificultades para las trayectorias lineales, por decirlo de alguna manera, ¿no? O mirar la diferencia interanual entre matriculados y matriculadas en uno y otro año. Ustedes señalaban también en el foro y creo que en el encuentro anterior, personas que deciden cambiar de carrera o dejar de estudiar por diferentes razones. Entonces allí, si uno mira, anualizar, digamos, la participación, la matriculación, para poder ver el desfase o la pérdida de matrícula entre primer y segundo año, por ejemplo, de determinadas carreras. Entonces, eso seguramente no es una medida estricta del abandono y sabrán ustedes, más que yo también, cuáles son las condiciones de regularidad para establecer que un estudiante abandonó. A más se flexibilizan esas condiciones de regularidad, más difícil es identificar el abandono. Y todas las situaciones de intermitencia o de discontinuidad en las trayectorias también obligan a pensar el abandono no como algo definitivo, sino como un lugar de paso de alguna manera transitorio, ¿no es cierto? Uno, me acuerdo de Flavia Terigi trabajando alguna investigación, decía que los estudiantes no dicen que dejaron de estudiar, dicen este año no estoy yendo, ¿no es cierto? O este año no estoy cursando, pero no es que abandonaron la carrera o decidieron dejar de participar de esa propuesta de formación, y por diferentes razones a veces esa pausa, digamos, ese retiro o esa salida y posterior reingreso, bueno, genera esta dificultad para medir un abandono que deja fuera de las instituciones a las personas. En relación con el abandono, la información cuantitativa que se recoge o se puede analizar por estas razones es insuficiente para decir algo además de las causas por las que alguien deja los estudios, razón por la cual resulta necesario indagar eso con otras herramientas. Varias de ustedes en el foro planteaban también la necesidad de conocer las causas que explican o la falta de asistencia a las mesas de examen o el abandono. Y allí no hay más remedio que preguntarle a las personas, a los y las estudiantes, por qué motivos se produce esta situación, y como creo conversamos en el encuentro anterior también, esas causas a veces pueden estar asociadas a problemas personales o a situaciones de vida, condiciones de vida, y allí resulta más difícil intervenir o poder resolver lo que desde el ámbito educativo no se puede, o también ese abandono puede tener que ver con formas institucionales de funcionamiento que sin desearlo terminan siendo expulsivas o expulsoras o excluyentes, y sobre eso sí en principio se podría intervenir. Buena parte de los cambios que se hicieron a los regímenes académicos intentan intervenir sobre esas barreras, digamos así llamadas también desde la investigación, para tratar de intervenir sobre esos obstáculos y evitar que el propio sistema o las propias reglas de funcionamiento sean obstáculo para garantizar el acceso, la permanencia y la terminalidad.
Si alguien quiere hacer algún comentario o lo pone en el chat y Guillermo te pido me avises, o si no se desmutea y puede también participar, ampliar, comentar. Ahí Entonces, José sí. José Luis había puesto que sí, que se da el abandono transitorio en la institución donde trabaja él. Ok, gracias José Luis, sí, efectivamente. Entonces, ahí es muy difícil, porque también poniendo como definitivas situaciones que no lo son, cometemos una injusticia en el modo de conceptualizar o describir, bueno, procesos, ¿no es cierto?, relativos a las personas o a las instituciones. Y allí, digamos, uno corre el riesgo de interpretar mal algo que tiene otras causas, otras razones y requiere también de otras intervenciones, ¿no? Traigo a colación esto también porque varios de ustedes se preguntaban en el foro por las políticas de inclusión o por los límites de la inclusión, sobre todo en un nivel no obligatorio. Uno puede preguntarse también si las personas, como decía en el encuentro anterior, en un contexto de derecho a la educación, tienen la posibilidad de anotarse en carreras, de cursar carreras, aunque no las completen, aunque decidan no completarlas. En el ámbito universitario se está planteando mucho esta situación, toda vez que el ingreso en nuestro país, a diferencia de otros países, es irrestricto, es gratuito en muchas instituciones. Entonces suele pasar que las personas se anotan en carreras porque tienen curiosidad, les interesa o tienen tiempo y no siempre está la expectativa de finalizar esa carrera. Entonces, bueno, los modos en que se accede o que se ingresa, o también las edades en las que eso ocurre, vamos a ver también que se está corriendo hacia edades más avanzadas, el porcentaje de quienes están matriculados y matriculadas en instituciones de educación superior. Entonces quiero decir, es muy difícil, digo esto es muy difícil evaluar a un nivel de enseñanza no obligatorio con las reglas de los niveles obligatorios. Entonces, conceptualizar el abandono en la educación superior, yo creo que nos obliga a pensarlo de una manera distinta a lo que lo pensamos para el nivel primario o secundario. Bueno, sobre todo que son adultos y adultas quienes acceden a estas ofertas y sabemos todas y todas que intervienen otros factores, ¿no? La necesidad de trabajar, responsabilidades familiares, migraciones, digamos, enfermedades, otras situaciones que explican el abandono o el posterior reingreso a distintas ofertas formativas. Claro que cuando uno mide a las personas y a las instituciones desde estas trayectorias lineales, se espera que eso no ocurra o ocurra poco, ¿no? Pero bueno, luego vamos a ver también que en algunas carreras ese fenómeno de retención o de mayor terminalidad ocurre más que en otras. Y ahí vuelvo a lo que no se puede explicar desde los números, ¿no es cierto? ¿Qué hace que algunas carreras tengan una mayor retención que otras? Bueno, es algo que requiere como otra indagación y otra explicación. Vuelvo al PowerPoint. ¿Voy? Entonces, cuando trabajamos con indicadores, aquí tomo textos de Alejandro Morduchowicz, que está en la bibliografía que sugiero puedan en algún momento visitar. La primera cuestión a considerar es qué aspectos se necesitan medir, ¿no? Yo decía que hay indicadores cualitativos y cuantitativos. Algunos están escritos en piedra, por decirlo de alguna manera. Voy a presentar luego un manual de indicadores sobre educación superior, pero otros son de libre producción, por decirlo de alguna manera. Cada una de ustedes puede generar para sus instituciones un sistema de indicadores que haga sentido para lo que quieren mirar. Entonces, mi intención es que ustedes tengan más elementos de los que tienen ahora, seguro que tienen muchos y lo han hecho ya, pero ampliar un poco esos recursos disponibles para seguir pensando indicadores que hagan sentido para lo que uno quiere mirar. Entonces, esta tarea de decir qué queremos medir, por ejemplo, si quisiéramos medir la calidad de la oferta educativa,
o las estrategias de inclusión, requiere definir operacionalmente ese aspecto o ese concepto. Cuando hablamos de estrategias de inclusión, ¿de qué estamos hablando y cómo vamos a rastrillar o a listar su presencia, su ocurrencia y sus resultados, ¿no? Entonces, ese proceso de poner sobre la mesa, de poner en común, de discutir entre todos y todas, la producción de indicadores tiene más sentido cuando son resultado de un consenso, de una discusión, es ver si ese modo de contar o ese modo de procesar, por ejemplo, estrategias de inclusión, resulta relevante y puede ser utilizado en una institución o en un territorio. Entonces, con esa operacionalización, es decir, de traducir a, por ejemplo, si estamos con estrategias de inclusión, la existencia de becas o de subsidios para priorizar determinadas carreras puede ser uno de esos indicadores que nos permitan decir que existen o no existen estrategias de inclusión. Por ejemplo, cuando se pretende beneficiar a un tipo de población que tiene requisitos para acceder a esas becas o esos subsidios, elegir la docencia en algún momento lo fue, y entonces allí uno puede establecer que ese es un tipo de política inclusiva. Que haya instancias de apoyo para los estudiantes que necesiten recurrir a esos espacios es otra de las estrategias que uno podría establecer como una estrategia de inclusión también a la educación superior. Entonces, uno puede establecer de qué estrategia se está hablando de modo situado, ¿no? Considerando los programas de cada jurisdicción, las políticas o los esfuerzos institucionales para ir en esa dirección. Y entonces allí uno encontrará instituciones que despliegan más cantidad de estrategias o llegan a más cantidad de estudiantes y establece así como una medida de comparación respecto a lo que se está haciendo y luego la pregunta de qué efectos produce eso que se está haciendo. Hay otros factores que intervienen en la selección de los indicadores adecuados. Alejandro dice que los indicadores no son solo medidas estadísticas que informan, sino que también permiten construir nuevas visiones y expectativas. Por eso el cuidado con el que deben desarrollarse y presentar tanto sus alcances como sus limitaciones. Por ejemplo, cuando nosotros calculamos las tasas de asistencia desagregadas por quintil de ingresos, mirando la encuesta permanente de hogares o los censos de población, tenemos una idea de que la asistencia debería ser equitativa o igualitaria entre los distintos sectores sociales. Y entonces al mostrar eso, cuando esa distribución no es equitativa, estamos mostrando niveles de desigualdad. ¿Por qué? La expectativa es que haya un acceso igualitario. Desde una concepción de derechos, uno tiene que mirar, eso es poner un norte o un horizonte, si ustedes quieren, ético, político, normativo, y entonces uno mira esa información para dar cuenta de qué tanto nos acercamos o nos alejamos a ese horizonte de derechos. A eso nos referimos cuando se trata de indicadores que permiten construir nuevas visiones y expectativas. Podríamos pensar otros también, digamos, ¿qué son trayectorias continuas? ¿No es cierto? ¿Cómo definimos las trayectorias continuas? Genera una expectativa de que efectivamente los sistemas y las instituciones puedan albergar esa posibilidad y ver entonces la distancia respecto de transitar de esa manera la formación. La selección y el uso de los indicadores no son neutros desde una perspectiva de las políticas públicas. Hay ahí una intención también de mostrar alguna información y de no mostrar otra. En otras palabras, como se puede ver, los indicadores tienen tanto una dimensión técnica como política. El indicador es una propuesta de interpretación de la realidad que se quiere conocer. Por ello no se puede pretender a través de los mismos tener una visión acabada de la realidad tal cual es. Aportan el marco referencial cuantitativo de fenómenos que tienen componentes cualitativos. En consecuencia, se los debe interpretar solo como referencias macro que manifiestan diferencias, las que deben ser exploradas con la incorporación de elementos cualitativos
que puedan no solo aportar para la explicación, sino fundamentalmente para la comprensión del fenómeno en toda su magnitud y complejidad. Yo les decía antes, pensando en esta afirmación de Alejandro, que lo valioso de los indicadores es su interpretación, no es el indicador en sí mismo, ¿no es cierto? Y es como un marco referencial, no es una verdad. Los indicadores y la información estadística no reflejan ninguna realidad, ¿no? Más bien se aproximan a una parte de los fenómenos. A mí me gusta siempre decir que si el dato muestra algo negativo, complicado, la realidad seguro es peor, ¿no es cierto? Porque hay la información o los modos en que construimos la información captan solamente una parte de esas cosas de las que queremos dar cuenta. Me acuerdo ahora releyendo esto cuando en nuestro país se dejaron de publicar las estadísticas sobre pobreza, ¿se acuerdan? Allí hubo como una decisión muy fuerte en no mostrar lo que las estadísticas podrían dar cuenta. Bueno, fue desde ya una mala decisión. La intervención del INDEC también, de algún modo, deslegitimó el modo en que los datos públicos pueden dar cuenta de una situación social compleja, grave, pero no mostrar esa información nos pone como en un espacio de arbitrariedad respecto de en qué posición estamos. Uno puede discutir mucho cómo se mide algo, cómo se mide la pobreza, pero decir que mejor es no medirla es también como es retroceder como casilleros en esa discusión, ¿no es cierto? Es mejor, creo yo, decidir cómo medir o qué complejidad tiene medir la pobreza que eludir el reto, ¿no? Que en ese momento también, cuando el Estado se retira de esa producción, de algún momento, de esa conversación, de ese diálogo informado, otros actores aparecen para decir, entonces, del modo que quieren también, qué niveles de pobreza tenemos. Y el modo en que se define la pobreza, en ese momento también, como hay una idea de lo multidimensional de la pobreza, por ejemplo, podía incluir cosas muy disímiles como si niños y niñas podían festejar su cumpleaños o no, hasta condiciones habitacionales precarias, ¿no? Entonces, cuando existe una definición normada, una estadística sistematizada, bueno, hay menos margen para esa arbitrariedad de otras elaboraciones y de otras posiciones, ¿no? Por eso, para iluminar o para describir también la idea de lo técnico y lo político atrás de los indicadores que se utilizan. En el encuentro anterior, ¿se acuerdan que también revisamos cuestiones regionales, nacionales, jurisdiccionales, institucionales? Quería nomás decir que la producción de información sobre educación superior también está normada internacionalmente por la UNESCO, que es un organismo rector para la producción de estadísticas para todos los países. Este es el IESALC, el instituto que se encarga de educación superior, que tiene sede en Venezuela, actualmente está a cargo de Francesc Pedró. Desde allí se generan estudios, investigaciones sobre educación superior, y desde un ámbito que integro, que se llama Red Índices, hemos elaborado en el año 2016 un manual que se llama Manual de Lima, con especialistas y responsables de la producción de información. Quiero mostrarles esa página y ese manual, nomás que vean la tapa. Tiene como 100 indicadores este manual, pero fue resultado de la participación de todos los responsables de los países de la región que intervienen en la producción de indicadores sobre educación superior. No lo vamos a mostrar en completo porque además es muy aburrido leer manuales en general, pero de indicadores tanto más. Pero sí me interesaba mostrarles el índice. Voy a ampliar ahora un poquito la pantalla para que se vea mejor. Bueno, la necesidad e importancia del manual, consideraciones generales, hay una definición de educación superior que también la UNESCO establece para que se pueda comparar entre todos los países. Necesario describir cualitativamente los sistemas nacionales porque ahí hay mucha autonomía y entonces son distintas las instituciones que integran la educación superior.
Y luego van a ver ustedes en general en los sistemas de indicadores algunos relativos a estudiantes, personas que ingresan a la educación superior, tasa bruta de matrícula, estudiantes beneficiarios de créditos educativos, que es el modo en que se nombra también a las becas, estudiantes internacionales, luego indicadores sobre el personal, indicadores de financiamiento, de investigación y desarrollo, un poco para que vean también cómo se organizan temáticamente los indicadores cuando hablamos de estas normalizaciones. De la mano de este manual, los países producen información haciendo referencia a ese modo de cálculo de los indicadores. Vieron que hay una frase muy famosa en matemática en general y en estadística también, que uno no tiene que juntar peras con manzanas, ¿no? Bueno, la definición hace que nos situemos en cómo contamos. Los cuadernillos del relevamiento anual que ustedes completan en línea tienen atrás de cada una de las variables que indagan una definición. Eso hace que contemos lo mismo, pues si cada uno contara la cantidad de estudiantes matriculados a cualquier fecha en el año, eso tendría como un sesgo, digamos, no controlado, que haría que sea difícil la comparación. Entonces, establecer esas definiciones nos permite comparar de otra manera. Quiero mostrarles que este manual tiene por detrás un conjunto de datos, de indicadores. Ahí voy a ir a la página web que abrí. Aquí estoy. En esta página, en el link, lo van a tener ustedes en el PowerPoint, es redindices.org e indicadores. Un poco el título de esto es cuáles son los indicadores sobre educación superior que están disponibles a nivel regional y nacional. Acá ven ustedes también en estas solapas indicadores agrupados por contexto, de estudiantes, de personal, de financiamiento, de ciencia y tecnología. Me interesa mostrar de estudiantes, los estudiantes por sector de gestión y luego las edades, un poco para ver en esta comparación qué afirmación, qué caracterización nos devuelve esta comparación. En nuestro país, esta serie de tiempo es de 2010 a 2019, la presencia de estudiantes en instituciones estatales o públicas es enorme, es grande. Había en el año 2010 79%, casi 80%, en el 2019 un 76% de estudiantes matriculados y matriculadas en instituciones de educación superior, digo universidades e institutos, ¿no? Terciarios y de formación docente. Esto nos muestra que descendió y aumentó la participación del sector privado. Entonces, retenemos este 76%, ¿no es cierto?, en Argentina. Veamos Chile. Chile tiene el 16% de la matrícula que asiste a instituciones estatales y el 84% en la educación privada. Inversamente a nosotros, bastante más, la participación, es decir, 8 de cada 10 personas en Chile que asisten a la educación superior van a instituciones privadas. Sabrán ustedes, habrán leído los mismos diarios que yo, las mismas noticias que escuchamos, la gran reforma en educación que Chile tiene por delante por esta privatización de su sistema. Miren Cuba. Cuba no tiene sector privado, el 100% de la matrícula asiste a instituciones estatales. Esto de alguna manera explica las diferencias entre los países, entre los sistemas de educación superior y también, pues desde ya, las posibilidades de acceso de la población, ¿no es cierto? No es lo mismo concurrir a instituciones de modo gratuito que pagando por ello. Por eso también nuestro país es receptor de estudiantes que vienen de otros países también a formarse aquí en educación superior de grado y de posgrado. El promedio nos da que en América Latina el 45%, es decir, menos de la mitad de quienes asisten a instituciones de educación superior lo hacen en la educación pública o estatal, y que ha crecido en los últimos años la participación del sector privado. O sea que eso es un dato, es decir, uno puede preguntarse ¿para qué sirven los indicadores? Bueno, un poco para hacer esta comparación. No podríamos hacer esta afirmación si no tuviéramos esto así organizado para todos los países
para hacer esta lectura, digamos. No podría ser impresionista, ¿no? Esa lectura. Lo segundo que quisiera mostrarles de este sistema de indicadores es el tema de las edades, de la asistencia por edad, porque un poco también, como decíamos antes, las cuestiones de acceso, de permanencia y de terminalidad están atravesadas, ustedes lo decían en el foro también, por cuál es el perfil de los y las estudiantes que asisten a las instituciones de educación superior. Entonces, yo decía en el encuentro anterior que a veces lo que le pasa a uno no es tan único y tan irrepetible, que tiene que ver con dinámicas más amplias que a veces exceden a las propias instituciones, y cuando uno ve reflejados en estos grandes números algunas situaciones, pone en perspectiva también lo propio, o porque es algo muy diferente a esa dinámica que estamos viendo, o porque le empata, o porque se acerca a ella. Entonces, aquí hay rangos de edad para la Argentina, población de menos de 18 años que está matriculada en instituciones de educación superior, se fue reduciendo, eso tiene que ver con los problemas de terminalidad del nivel secundario. En el próximo jueves vamos a ver algo de eso. 18 a 24 años estaba casi en un 37%, descendió al 33%, eso estaba diciendo, ¿no? Aumenta la participación de personas de más edad en la educación superior. El grupo de 25 a 34 años estaba en un 25%, baja al 22% y aumenta de 35 a 44. Estaba en un 8,8%, sube al 10%. Entonces uno ve allí un cambio de composición en la matrícula que interesa, bueno, poner sobre la mesa y también ver, digamos, si hay decisiones a tomar en relación con esas diferencias, con esas modificaciones. Hay algunas cuestiones básicas que uno tiene que tener en cuenta en relación a la producción y al uso de indicadores. Nos interesa decir a quienes trabajamos con indicadores que siempre deben mirarse junto a otra información. Un solo indicador no explica per se procesos complejos. Fíjense que en estos datos que yo les mostré, presenté dos de los muchos indicadores que hay allí disponibles, pero además los estamos leyendo en el tiempo, vimos 2010 a 2019, y en algún caso mostré también la información de otros países y promedios, ¿no? Decimos que medir es comparar, y uno sabe si está en ese grupo promedio o si se aleja o se acerca respecto de esa medida de referencia, para ver, como decía antes, si la situación que atraviesa una determinada institución es muy, muy distante, muy diversa, muy diferente de eso que compromete a la mayoría o a la generalidad. Entonces, no hay un solo número para describir una situación que además, como estamos diciendo, se trata de cuestiones complejas. El ingreso, la permanencia y la terminalidad, vistos de modo conjunto, son un buen ejemplo de esa reunión necesaria, ¿no es cierto? A veces las bajas tasas de egresos se explican por accesos irrestrictos o por una masificación de la matrícula. Me imagino que habrá pasado en sus instituciones que durante la pandemia muchas personas se inscribieron a cursar carreras, y ahora estamos viendo en muchos casos que frente a la presencialidad hay una merma importante de la participación, además de lo que nombramos como desvinculación, pero entonces sería complejo leer la terminalidad en 5 años sin explicar la pandemia, ¿no es cierto? Sin de algún modo decir qué es lo que hizo la pandemia para modificar los modos de cursada, de asistencia o de presencia de personas, pues además uno conoce casos, o ustedes lo habrán visto también, gente que estuvo en condiciones de aprobar muchas materias o de cursar muchas materias en paralelo y avanzar en la carrera, bueno, mucho más que ahora en contextos de requerir la presencialidad. Cuando uno trabaja con indicadores es necesario siempre tener alguna referencia para saber el punto en el que estamos. Ese punto pueden ser otras instituciones, pueden ser promedios provinciales o nacionales, puede ser la propia institución como punto de referencia, años anteriores, un poco para ver también qué es necesario reorientar o cómo proyectarse.
o analizar la situación de algunas carreras comparadas con otras. Y como decía antes, la importancia de la temporalidad, cuando uno ve la evolución en el tiempo de eso que nos interesa, es más sencillo también evaluar qué tiempo requiere que algunas cosas cambien, sucedan u ocurran, ¿no? A veces esa comparación se puede hacer también con años de estudio o ciclos. No es lo mismo mirar ciclos generales que especializados u orientados, y allí entonces la lógica para organizar los indicadores o la información también es otra. Antes de contarles y demostrarles este trabajo que hicimos en el año 2014 con un grupo que coordinó Inés Dussel, en esto que estoy planteando sobre la cuestión de la medición, me gustaría preguntarles, y si quieren contestan en el chat también en el momento, ¿cuántos de ustedes creen que es posible medir cuestiones como la amistad o cuestiones como el amor? Para hacerles una pregunta muy personal, muy personal. Porque estamos hablando de medición, ¿no? De estadística, de indicadores. Y me interesa también hablar de indicadores cualitativos. Entonces, les pregunto eso y les pido que respondan en el chat por sí o por no. ¿Se puede medir el amor? ¿Se puede medir la amistad? ¿Ustedes qué piensan? Me quedo callada unos minutos, así ustedes piensan. Pueden responder lo que quieran, ¿eh? No es que tienen buena nota o mala nota con la respuesta, pero me interesa saber qué piensan en relación a eso. ¿No se puede medir? Creo que sí. Ya tenemos una posición partida. No se puede medir cuantitativamente, esa es otra respuesta. No, porque son sentimientos, por lo tanto subjetivos. Perfecto. Va ganando el no, ¿no es cierto? Va ganando el no. Tengo pocos adherentes a mi club. Patricia dice que se puede medir de forma aproximada. Depende de cómo se define el amor. Me gusta mucho. Ahí está. Natalia ya nos trajo un par de indicadores. Duración de pareja, cantidad de parejas. Daniela dice que no, que son sentimientos, no se puede medir cuantitativamente. Bueno, les voy a hacer otra pregunta. Seferino dice que se puede medir. Es una medición muy subjetiva, efectivamente, ¿no? Uno debería decir, entonces, ¿qué es eso que entiende por amor? O por amistad, que son sentimientos, pero la otra pregunta que les quiero hacer es si quisieron a más de una persona alguna vez en la vida o simultáneamente, y si quisieron a más de una persona, si pueden establecer a quién quisieron más o cuál fue una relación más importante para ustedes. O si pensamos en amigos y en amistades, uno puede decir también, decirse a sí mismo, a sí misma, cuáles son los amigos más cercanos o más íntimos y cuáles no. Eso se puede hacer, eso se puede hacer con los afectos, con los sentimientos. Uno de algún modo sabe a quién quiso más o cuál fue la relación más importante o esas amistades de mayor cercanía. Se puede, eso se puede. Hacemos memoria, ¿no es cierto? Que de paso hacemos memoria. En ese caso sí se puede, ok. Y podés querer a más de una persona, efectivamente, en el caso de los hijos. Hay quienes transitan otras situaciones y quieren a muchas personas a la vez, aunque eso traiga problemas, eso se puede. Pero entonces allí, medir es comparar, ¿no es cierto? Yo digo esto porque medir es comparar, y cada uno tiene subjetivamente una vara, una regla para hacer esa medición que no siempre explicita. Hay un programa precioso que hizo la televisión francesa que se llama 6.000 millones de otros, y que se le preguntaba a la gente de todos los países, color, nacionalidad, edades, cómo podían, cómo se daban cuenta que alguien los quería o las quería. La cantidad de respuestas que uno escuchaba era tan variada como legítima. Para alguna persona eso tenía que ver con que le hacía el desayuno a la mañana, para otra persona porque lo pasaba o la pasaba a buscar por el trabajo,
para otro porque se lo decía, efectivamente. Entonces, los modos en que nosotros registramos el afecto, los afectos, y los modos en que estamos comparando cómo nos posicionamos en relación a esos afectos, pueden ser medidos, aunque no con un número, ¿entienden? Uno no pone un número a las relaciones, pero sí puede establecer esa posición, ¿no es cierto? Y es una posición subjetiva, como ustedes bien dicen, pero ese esquema de comparación que es personal, que es íntimo, tiene detrás un conjunto de criterios que no siempre explicitamos que nos permiten establecer eso, una medida. Entonces, digo esto también un poco para plantear, yo creo que se puede medir cualquier cosa siempre que definamos cuál es esa regla, ¿no es cierto? ¿Cuál es esa vara? Dice Alejandro Morduchowicz que si se le ha puesto un precio a la vida, y eso lo han hecho las aseguradoras y los actuarios, vieron que no vale lo mismo la vida de cada uno, de cada una de nosotros, aunque éticamente consideremos que sí. No vale lo mismo nuestra vida para la medicina, para las prepagas, o si somos sujetos de una operación, tenemos de una intervención quirúrgica, tenemos diferentes niveles de riesgo, ustedes, yo, cada uno, cada una, según la edad, según el peso, según antecedentes médicos. Vieron que en pandemia todos nosotros pasamos también por un etiquetamiento respecto de nuestra condición de riesgo, ¿no? Había poblaciones de mayor riesgo frente al COVID y otros que no, y eso organizó la política de vacunación, por ejemplo. Entonces, todos nosotros y nosotras fuimos medidos también por una política que tenía que atender a toda la población, pero con una priorización. Entonces, digo esto para plantear la idea de que la medición no es solamente poner un número y que efectivamente uno podría dimensionar, mensurar casi cualquier cuestión social vinculada a las poblaciones, siempre que tengamos ese cuidado de poner sobre la mesa qué definición estamos usando, qué criterio y qué implica la necesidad de establecer esa medición. Entonces, bueno, vuelvo al PowerPoint también porque quería tener con ustedes cierta, ahí está, Seferino dice, la edad, el lucro cesante, efectivamente. Vieron, yo la última vez que me hice un riesgo quirúrgico y de 3 grupos de riesgo, yo estaba en el segundo, digo, oh, ya tengo problemas, ¿no? Uno cuando ve la medida que otros le ponen, también como tiene que algo hay que recalcular, pero efectivamente en esas tablas que organiza la medicina, Foucault habla de eso como esquemas de gubernamentalidad, somos tratados, ¿no es cierto? Somos tratados también como objetos de algunas políticas, aún de aquellas que nos quieren salvar la vida, ¿no es cierto? Pero en nuestras poblaciones, en nuestro país, haber priorizado a las personas de más edad fue una decisión fuerte, ¿no es cierto? Porque de algún modo uno no estaba priorizando a la juventud tampoco, pero era la población que más se moría, la de mayor mortalidad. Entonces allí hubo una decisión técnico-política para ver quiénes eran la población objeto de las primeras vacunas, ¿no es cierto? En un contexto inédito, digamos, también para la ciencia respecto de cómo intervenir para ralentizar la expansión de un virus que nos iba a contagiar a todos en algún momento, preferentemente cuando tuviera menores niveles de letalidad, ¿no? Bueno, dicho esto, digo que nos toca a todos, me parece también, en esta cuestión de pensar si se puede medir el amor, la amistad, o cómo somos sujetos de medida en cuestiones personales, muy íntimas, ¿no es cierto? Como es también la condición de salud o de sobrevida. Vuelvo ahora sobre el trabajo que hicimos con Inés Dussel y otras colegas para presentar los modos en que pensamos también indicadores cualitativos. En este PowerPoint, cuando ustedes lo tengan y puedan volver con más tiempo, digo, sobre todo me imagino una escena de equipos de trabajo también volviendo sobre estas cosas, me interesa mostrar distintos estudios para que ustedes también elijan
aquellos que les interesan más, digamos, no todos tenemos los mismos intereses, no todas. Entonces, este trabajo, recordarán ustedes que el INFOD organizó hace unos años, seguramente habrán participado de diferentes maneras, líneas de investigación con financiamiento, con convocatorias para promover que desde los institutos de formación docente exista más producción de investigación. Nos dijo Diego, cuando tuvimos conversación con él, que también en la Dirección de Educación Superior, en Entre Ríos, la producción de investigación es una línea de interés, y he visto que también han tenido reuniones o videos que presentan resultados de investigación. Entonces, esta es una línea, toda vez que las instituciones tienen recursos, horas para poder realizar investigaciones. Entonces, quiero compartir con ustedes de este trabajo, en la idea de mostrarles qué pueden encontrar acá, también para discutir, ¿no es cierto?, con el modo en que nosotros pensamos esta investigación, cuáles fueron los objetivos del trabajo. INFOD en su momento, en estas convocatorias abiertas que hacía, convocó a Inés Dussel y a Paula Pogré como coordinadoras de esta propuesta a generar un diseño de investigación, un proyecto que iba a ser el mismo para 24 institutos de formación docentes que iban a hacer el trabajo de campo, los instrumentos, la aplicación de esos instrumentos, y luego se iba a procesar el resultado de ese trabajo de campo por institución. Se iban a hacer informes regionales, había un referente regional que tenía vínculo con cada instituto, y luego se reunía un informe nacional que estuvo a cargo nuestro de un equipo de investigación. Ese es el informe que voy a compartir con ustedes, pero la convocatoria tuvo esta modalidad. Es una modalidad que fue objeto de debate. En algún momento recibimos una nota, no sé si la recibió el INFOD o la propia Inés Dussel, criticando la existencia de un diseño único, con el argumento de que iba a ser como un enlatado, digamos, esa propuesta de diseño, ¿no? Yo siempre pienso que con un mismo índice o con un mismo diseño, cada autor o cada equipo institucional, en este caso, produjo resultados diferentes, porque hay trayectorias diferentes, hay intereses diferentes, y aquello que se mira es diferente. Entonces, aún con un mismo índice o diseño de investigación, los resultados fueron bien diferentes, pero ese mismo índice nos permitió la comparación. Para volver a esto que estamos diciendo antes, no hubiera sido posible organizar un trabajo de investigación en 24 instituciones, o hubiera requerido mucho más tiempo, no digo no hubiera sido posible, hubiera requerido mucho más tiempo consensuar un diseño y luego implementarlo. Esto fue una decisión, bueno, sostenida por el equipo, y, como decía, nos permitió usar el mismo instrumento que también se acordó, se consensuó con los equipos de investigación de cada una de las instituciones, y hubo mucho trabajo compartido en las instituciones y con estos referentes regionales. Entonces, habiendo hecho esta introducción, voy a abrir el PDF. Ustedes lo están viendo, ¿no? Allí, algo en azul. Esta publicación se llama Indicadores de equidad en el acceso al conocimiento en la formación docente. También debo decir que hubo mucha discusión con el término equidad. En ese momento Juan Carlos Tedesco participó también de la presentación de este proyecto, y una parte del trabajo tiene un capítulo respecto de por qué hablamos de equidad y no de otros términos. Este es el equipo de trabajo que organizamos esa investigación, y bueno, tiene auspicio del Ministerio, se hizo desde allí con financiamiento del Ministerio, y participaron estas instituciones y una red que se llama Propone con ese equipo. Bueno, voy a ir a la página 16, creo que era la que tenía los objetivos. Me interesa mostrarles página 26 y luego la 34. Algunas partes de este proyecto para que ustedes después puedan volver sobre el todo si les interesa. ¿Cuál era el problema de investigación que propusimos trabajar? ¿Qué iniciativas, dispositivos y dinámicas institucionales y pedagógicas promueven la equidad en el acceso al conocimiento en la formación docente?
esta era la pregunta para tratar de identificar eso, iniciativas, dispositivos, dinámicas institucionales y pedagógicas. El objetivo general era identificar esos procesos promotores de equidad en el acceso al conocimiento. Estamos hablando de acceso al conocimiento, no estamos hablando de acceso a la oferta o de acceso a las instituciones únicamente, es decir, no alcanza con estar matriculado o matriculado en esta problematización. Los objetivos específicos, conocer las representaciones sobre los estudiantes y comprender sentidos y valoraciones que diferentes actores de las instituciones formadoras construyen sobre la equidad, identificar y describir estrategias promotoras de la equidad vinculadas al ingreso y la permanencia, identificar y describir formas de apoyo a los procesos de aprendizaje, identificar y describir condiciones de liderazgo pedagógico que favorecen la equidad. Ustedes son equipos a cargo de la conducción de instituciones, así que para nosotros eso era un objeto de interés. En algunos de estos proyectos intervenían también autoridades de las instituciones, en todos los casos eran equipos integrados por docentes e investigadores de los institutos superiores de formación docente. Bueno, había luego objetivos instrumentales, cómo se organizó el trabajo. Quiero mostrarles los instrumentos, el alcance metodológico. Esperen que vuelvo a la página que lo tiene, 34, para que ustedes no pierdan tiempo. No, 34. Bueno. Ahí vamos. Entonces, con esos objetivos, ¿qué instrumentos generamos y cuál fue la escala de este proyecto para mostrarles luego algunos de los resultados, ¿no es cierto? Las fuentes de información de este proyecto fueron los equipos directivos, docentes de las materias de primer año, nos interesaba sobre todo para mirar ingreso y acceso, los modos de recepción de los y las estudiantes, los y las docentes de prácticas o pasantías, docentes responsables de estrategias valoradas como más significativas para promover la equidad, estudiantes que estén culminando la carrera y los alumnos que conforman, en el caso en que existiera, el centro de estudiantes. Entonces, con la participación de estos 24 institutos, con ese trabajo de todas y todas, imaginen un equipo conformado por 60 investigadores, docentes e investigadores, se hizo una encuesta a 1.146 estudiantes con un formulario en línea, a 181 docentes, se entrevistó a 55 miembros de equipos directivos, es decir, 2 o más por cada institución, 42 representantes del alumnado bajo la forma de centros de estudiantes, delegados, delegadas, y también se entrevistó a distintos actores institucionales como informantes clave, rectores o regentes, jefes de carrera en formación media, profesores y estudiantes. Se hicieron entrevistas al equipo directivo, a los docentes, entrevista al censo de estudiantes, un cuestionario a estudiantes que relevó información relativa al perfil del estudiante, su trayectoria escolar previa, las condiciones de cursada en la institución. Me interesaba esta investigación, es decir, fui a esta investigación después de leer en el foro que una de las cuestiones que ustedes planteaban era la necesidad de conocer el perfil de los y las estudiantes que componen las carreras y desde ya también las cuestiones que ustedes planteaban relativas a ingreso, permanencia y terminalidad. Vuelvo al PowerPoint para ver la próxima página. Voy a mostrar ahora el perfil de los estudiantes, el modo en que se analizó el perfil de los estudiantes en este trabajo. Me interesa decir, como dije antes, acá estamos en la parte de los resultados, ¿no? Presenté objetivos, los instrumentos que permitieron dar cuenta o recorrer esos objetivos, pero me interesa, así como digo que la estadística es una construcción y que los indicadores tienen también una definición operacional, mostrarles un modo de construir el perfil de los y las estudiantes que puede ser organizado de otra manera. Seguramente ustedes en las instituciones tienen formularios de inscripción, legajos de los y las estudiantes que tienen una función preeminentemente administrativa y que no siempre, seguramente muchas instituciones lo harán,
se convierten en insumos para hacer esta caracterización de los perfiles. A veces uno busca información nominal de personas de modo individualizado para entender o para conocer alguna situación de su trayectoria, pero cuando uno recurre a estas sistematizaciones vía encuestas, tiene la posibilidad de procesar información de otra manera. Si ustedes tienen legajos o cuestionarios de inscripción que indagan algunas cuestiones de las personas, también son insumos para poder construir esos perfiles, pero es algo que se hace institucionalmente de modo manual, o si tienen sistemas nominales y bases que capturan persona por persona y están completas. Nos comentó Claudia Escárate que los niveles de cobertura en educación superior, sobre todo de los sistemas nominales, no es muy alta. Entonces, bueno, la institución que ha cargado toda esa información puede hacerlo de modo más sistematizado, pero si no, requiere otro trabajo más manual incluso. Quienes respondieron a este cuestionario estaban iniciando sus estudios en un 55%, el peso de los ingresantes es fuerte, esto fue en 2014. Un segundo grupo estaba finalizando sus estudios, un 31% de esa población. La encuesta indagó datos demográficos básicos vinculados a trayectorias y también a la valoración sobre estrategias y prácticas desplegadas en las instituciones. Para mí una de las cosas más impactantes de esta investigación fue que se le preguntaba a los y las estudiantes, que son personas que van a estar a cargo de la formación, ¿no es cierto?, luego, con qué estrategias de evaluación eran evaluados y evaluadas, y cómo consideraban que esas estrategias les ayudaban o no a dar cuenta de sus propios aprendizajes. Y la gran mayoría respondió que regía la evaluación escrita, que había pocos trabajos en grupo y que no siempre esas evaluaciones tenían devoluciones. Bueno, sabrán ustedes más que yo también que el modo en que uno es formado es luego el modo en que forma. Entonces, difícilmente consigamos que los y las docentes evalúen de otra manera o de modos diferentes o más creativos o más complejos si el modo de evaluación en las instituciones formadoras tiene estas características. Bueno, datos demográficos básicos: el 77% de los y las estudiantes que completaron la encuesta son mujeres. Bueno, un rasgo de feminización en la formación docente que es evidente. La mayor parte de la matrícula de estos estudiantes que respondieron, como les decía, 24 institutos de todo el país con su matrícula. El 60% eran jóvenes de menos de 24 años, el resto se distribuía entre población de 25 a 29 o quienes tienen más de 30, y había una preeminencia de quienes recién ingresaban, como decía antes, ¿no? Quienes asisten a este nivel de enseñanza viven mayormente en la misma localidad en que está ubicada el instituto. Bueno, en algunos casos se trasladan cuando esa oferta cuando es necesario que gente de las localidades cercanas asista. Ahí un 46% vive a menos de 30 cuadras, bueno, ahí se establecía la cuestión de la distancia. Un 29% no utiliza medios de transporte para desplazarse, dada la cercanía, el resto utilizaba transporte público. ¿Con quiénes viven los y las estudiantes que asistían en ese momento a los institutos de formación docente? Una gran mayoría, considerando que eran jóvenes, la gran mayoría vive con padres u otros familiares. Un cuarto de los y las encuestadas había formado su propio núcleo familiar, vivían en pareja o estaban casados, algunos tenían hijos, vivir con amigos era otra posibilidad. Es muy importante cuando nosotros desarrollamos encuestas o cuestionarios considerar todas las opciones posibles, ¿no? Cuando uno piensa cuál es la composición del hogar que quiere relevar, tiene que pensar todas las opciones y arma un cuestionario cerrado, ¿no es cierto? Para después poder también tabular, clasificar, organizar esta información. Había quienes vivían solos, solas, solo un 7%, con amigos u otros no familiares. Si uno piensa solo un tipo de familia, va a estar dejando por fuera a quienes no están en esa situación.
El nivel educativo de los padres suele ser un indicador que se utiliza para caracterizar socioeconómicamente a una población, dada la alta correlación que existe entre condiciones de vida y nivel educativo alcanzado. Yo les decía al inicio de este encuentro que está la idea de proxy, ¿no es cierto?, de estos indicadores que nos aproximan. Es muy difícil medir la condición socioeconómica de las personas. Uno tiene que hacer muchas preguntas, a veces preguntas incómodas de responder en un cuestionario, o cuántas cosas tiene, o cuánto gana, o cuánto cobra, o qué pertenencias. Bueno, ahora casi todos tuvimos que poner algo relativo a eso para el tema de los subsidios de gas y de luz, ¿no es cierto? Pero esas son preguntas que indagan sobre ingresos. En general son difíciles de hacer en cuestionarios de este tipo, en el marco de una investigación. La gente no siempre declara eso que cobra por diferentes motivos. Entonces, el nivel educativo propio de los padres, madres de un grupo familiar suele ser un indicador que nos aproxima a la condición socioeconómica de las personas, toda vez que quienes tienen mejores condiciones socioeconómicas en general tienen mayor nivel educativo, ¿no? Que eso es algo que la investigación social también demostró. Entonces, el resultado preguntado por esto es que había un padre y madre por separados, ¿no? Había un porcentaje menor que tenían a sus padres sin escolaridad, o con nivel primario incompleto, o completo, secundario incompleto. Fíjense que establecer la diferencia, no decimos solo nivel primario, decimos incompleto, completo. Cuando uno pregunta de esta manera, después puede agrupar con un interés, digamos, de análisis, de indagación, algunas de estas categorías. Por ejemplo, podríamos querer separar a los estudiantes, a los y las estudiantes, según sus familiares, padres, madres, no hayan completado el nivel secundario. Entonces tendríamos que agrupar 2,2, 18, 27 y 16 para poder decir que la gran mayoría de los estudiantes que asisten a instituciones de formación docente tienen padres que no completaron el nivel secundario. Y uno puede tener otro grupo que selecciona, describe, caracteriza, son estudiantes cuyos padres o madres han completado el nivel secundario o han realizado otros estudios de educación superior. Pero como vemos acá, no son la mayoría. Para describir el perfil también se preguntó por la situación de trabajo o de sostenimiento económico de los y las estudiantes. El 51% de los estudiantes no trabajaba en ese momento, mientras que sí lo hacía el 48%. Quienes trabajan reciben remuneración por su trabajo, el 70% se encuentra en relación de dependencia. Fíjense que ese porcentaje es sobre el 48% que trabaja. Ahora, uno tenga un trabajo, no quiere decir una sola cosa. Uno puede tener un trabajo de pocas horas y de bajo salario, o de pocas horas y de alto salario, que también los hay, pero son preguntas que completan la información sobre la calidad del trabajo, si ustedes quieren, o la precariedad de la condición de trabajo. Entonces, la gran mayoría trabaja menos de 20 horas semanales. Muy probablemente esto tenga que ver con población que se inicia en el mercado de trabajo, consistente con que la mayoría era de menos de 24 años, un 38% trabaja más de 35 horas, hay un resto de estudiantes que son inactivos, eso quiere decir que solo estudian o que son mantenidos por su familia o reciben ayuda familiar, y se indagó también como la rama o la ocupación, la rama de actividad, para ver quiénes estaban involucrados o involucradas en qué tipo de tareas, ¿no? Un 14% de los estudiantes realizaban tareas domésticas o eran niñeros, algunos trabajan en ámbitos estatales o en áreas técnicas. Bueno, la situación de cursada. Dijimos que este perfil también indagaba sobre cuestiones relativas a las trayectorias, ¿no? Lo que estoy mostrando en este trabajo es los modos en que uno puede organizar la información o con qué tipo de preguntas. Algunas pueden ser que ya existan, que estén disponibles en la institución, y otras que deban ser construidas para
dar cuenta del perfil de los y las estudiantes. Para los temas de acceso y los temas de permanencia, importa mucho saber el motivo, hablábamos antes también de las causas, por el cual o los cuales los y las estudiantes eligieron esa carrera que están cursando. Un 60% mencionó el gusto por la carrera o por la docencia, un 7,5% hace referencia a la posibilidad cierta de una salida laboral y un 4,5% a la falta de alternativas en la localidad en que se encuentran. Allí, cuando uno hace encuestas, vuelvo a consideraciones más metodológicas, pensando que una parte de la información que necesitamos no existe o hay que construirla. Cuando uno hace cuestionarios, por ejemplo, para preguntar el motivo de elección de la carrera, podríamos pensar lo mismo con motivos de abandono, uno tiene dos opciones. O cierra las preguntas y las opciones porque conoce algo de eso que está indagando y tiene la posibilidad de establecer opciones o posibilidades, o deja una pregunta abierta para que las personas completen esa información. Cuando uno hace una encuesta a pocas personas, no hay problema con la pregunta abierta porque luego uno procesa, organiza, resume. Pero cuando son 1.200 casos, como fue esta situación, en general usamos opciones cerradas. Y cuando uno usa opciones cerradas, se recomienda siempre poner otra situación, ¿no es cierto? U otro, para que las personas, si no encontraron en este listado de motivos de elección su propia situación, puedan completarlo. Fíjense que acá pusimos como opción, no sé muy bien por qué, el motivo de elección de la carrera. Puede ser que no tenía claro, se anotó porque alguien le dijo, no hay mucha racionalidad atrás de esa decisión. ¿Se acuerdan? Bueno, cuando trabajen la cuestión de trayectorias, seguramente van a trabajar, digamos que hay aspectos estructurales, subjetivos, institucionales que intervienen en las trayectorias de las personas. Bueno, esto hace referencia a esa dimensión subjetiva, ¿no es cierto? Porque alguien decide anotarse en una carrera. Esta carrera siempre me gusta la docencia, crecimiento personal, formación general, no tengo recursos para estudiar la carrera que quiero y entonces se anotan en esa, tiene una buena salida laboral, no tenía alternativas mejores, otra situación, no sé muy bien por qué, o no responden. Hay otra cuestión que me interesa aclarar sobre los modos de respuesta. Cuando uno hace indagaciones, encuestas, cuestionarios, puede ser un grupo de conversación para trabajar estas cuestiones. Bueno, no siempre las personas ponen sobre la mesa los motivos de elección o los motivos de abandono. Muchas veces porque hay como un fenómeno de autocensura o que uno no quiere dar cuenta ante otros o ante otras de una situación que le resulta de algún modo o vergonzante o pudorosa, para decirlo de alguna manera. Entonces hay algo que se puede jugar como pregunta respecto de la veracidad de las respuestas. De todas maneras digo, no tenemos más remedio que lidiar con eso que la gente dice sobre sus propias situaciones. Uno no puede ni sospechar todo el tiempo respecto de la respuesta, porque si no, no haría cuestionarios y encuestas, y suele pasar que las respuestas más, ¿cómo decir?, menos serias, menos responsables, suelen ser las más desestimadas, porque puede ser que haya como un modo aleatorio de responder también, alguien que responde una encuesta con desgano, pero en general a la gente le gusta que se les pida la opinión y en general, si hay además una decisión institucional respecto de por qué se indaga eso que se indaga, bueno, se le da entidad a ese cuestionario, a esa interrogación, y entonces eso hace sentido en el marco de una preocupación, por ejemplo, un proyecto institucional, una iniciativa que se fundamenta en querer conocer la opinión de las personas para intervenir sobre ello. Entonces digo porque alguien puede decir este dato, ¿no es cierto?, que el 60% tiene gusto por la carrera o por la docencia y que resulte tan bajo la referencia a la posibilidad de una salida laboral cuando
muchos otros trabajos también dicen que la docencia todavía sigue siendo un área de estabilidad que genera la posibilidad de una jubilación, y entonces eso la convierte en una carrera apetecible o demandada para determinado tipo de población. Entonces puede resultar que también las personas, entre varios motivos, prioricen uno, aunque eso no quiere decir que otro también esté pesando o haya intervenido. Tipo de dificultades para sostener la cursada. Me pareció que también ustedes planteaban, ¿no es cierto?, en el foro, la necesidad de indagar o de tener información sobre esto, toda vez que hay una pregunta sobre la discontinuidad en las trayectorias o el abandono, como decía antes, o la no presencia a las mesas de examen o los niveles de ausentismo. Aquí cosecha la mayor cantidad de respuestas, lo organizamos por esa frecuencia, la falta de tiempo para estudiar, problemas entre los horarios de cursada y del trabajo, a veces problemas familiares, falta de materiales de estudio, aburrimiento y pérdida de tiempo son menores, los trámites en la institución lo mismo. Bueno, y luego se preguntaba la opinión de los y las docentes sobre los estudiantes. Eso un poco para caracterizar de qué modo, con qué preguntas se puede componer eso que nombramos como perfil de los y las estudiantes o características. Por supuesto que se podrían incorporar otras dimensiones, ¿no es cierto?, para dar cuenta del perfil de los y las estudiantes. Alguien podría querer saber, ustedes lo planteaban en el foro también, si habían pasado ya por una formación previa o no, si estaban haciendo una o más carreras, otros antecedentes o intereses, respecto de, no sé, participación en otros ámbitos o en otros espacios. Así que eso se podría también complejizar o incorporar otro tipo de información, indagando también algo relativo a los intereses, ¿no? O algún tipo de dificultades que uno deba atender. Otra sugerencia que solemos hacer cuando pensamos en cuestionarios o en indagaciones, de nuevo pienso o en proyectos institucionales que ustedes estén desarrollando o quieran desarrollar, o en algún proyecto de investigación, en un cuestionario uno no pregunta todo lo que se le ocurre preguntar. En general, uno hace una economía de recursos, de tiempo, de las personas que tienen que responder también, y uno pregunta aquello sobre lo cual puede intervenir o aquello que pueda dar cuenta de eso que queremos conocer. No tiene mucho sentido poner a las personas en situación de dar cuenta de muchos tópicos, cuando en general nosotros nos vamos a estar concentrando en unos pocos, ¿no es cierto? Entonces, si uno pide la opinión sobre algo, sería bueno poder dar pistas o respuestas respecto de que ese algo va a ser considerado, ¿no es cierto? Si uno, ustedes planteaban también allí en el foro, por ejemplo, que es algo que se puede medir sin requerir la opinión de las personas, a las asignaturas que concentraban los mayores niveles de no promoción, ¿no es cierto? O de ausentismo a las mesas de examen, por ejemplo. Bueno, sabemos en general cuáles son esas asignaturas que suelen ser filtro o más dificultosas, a veces están asociadas no solo a la disciplina, sino a las personas. Allí uno tiene un primer acercamiento de ese problema, de esa complejidad. Si esa complejidad es un obstáculo para que las personas avancen en su trayectoria, bueno, requieren una intervención institucional, ¿no? Entonces, cuando uno tiene esa información sobre la mesa y da cuenta de que las mismas estudiantes en algunas materias tienen un desempeño y en otras otro, hay una pregunta para hacerse que a veces tiene que ver con cómo las propias disciplinas presentan su rigurosidad, su excelencia, su condición, o cómo algunas personas también se convierten en obstáculo también para que alguien pueda avanzar o seguir. Pueden ser también personas que hagan que otros abandonen, ¿no es cierto?, una profesión, una carrera, y ahí estamos en un problema que requiere
otra intervención. Entonces ahí tiene uno una primera alerta, una primera foto, un primer dato, y puede ir a indagaciones más cualitativas para saber qué es lo que hace obstáculo en esa materia o con un determinado docente. Vieron ustedes que el plan FINES se ideó un poco para tratar de resolver ese cuello en la terminalidad del nivel secundario. Había muchos estudiantes que llegaban, tenían su carrera completa, para decir, habían llegado al último año, pero tenían 4 materias, 3 materias, 5 materias y no podían recibirse. Entonces se pensó como una estrategia por fuera de la institución, por fuera de la escuela, para resolver eso. Ustedes habrán escuchado, habrán sido víctimas de esa situación o habrán conocido casos que alguien dice, mientras yo esté en esta institución, vos no te recibís, no te recibís. Entonces, esas situaciones que todavía subsisten, hacen que haya que pensar otro esquema. Finalmente, FINES, con sus más y sus menos, promovió la terminalidad de muchas personas de 20 años y más que durante años no habían podido resolver la terminalidad del nivel secundario. Entonces, allí hubo un problema que tenía una dimensión importante. El INET hizo estudios de seguimientos de egresados, es otro tema que ustedes traían en el foro, para ponerle una magnitud a la cantidad de años que algunas personas demoran en recibirse. Hay personas que demoraban en recibirse 8 años, ¿no es cierto?, después de haber finalizado, llegado al último año del nivel secundario. Entonces, esos datos dan la idea de problemas, si uno lo piensa como semáforo, sería un color rojo, respecto de la necesidad de intervenir de otras formas. Entonces, esto un poco para decir, de nuevo, qué preguntas hacemos en un cuestionario para generar qué intervenciones, porque en el caso de ustedes, que son perfiles, personas a cargo de la conducción de instituciones, responsables también por las trayectorias profesionales de los docentes a su cargo y de los estudiantes, las estudiantes que están en formación, uno no colecciona datos porque le gusta llenar planillas Excel, ¿no es cierto? Uno junta información porque tiene que o armar un diagnóstico, tener un conocimiento y tomar decisiones. Tener mucha información no nos garantiza tomar buenas decisiones, ¿no es cierto? Eso lo quiero decir también por algunos comentarios del foro. Las decisiones van por otro canal, algunos de ustedes decían las decisiones se toman, efectivamente, no es que sea el único requisito tener información. Uno toma decisiones informadas, no solamente en datos, también en posiciones personales o en lineamientos de política, ¿no es cierto? Pero cuando uno tiene algunos datos sobre la mesa, comunica de otro modo esas decisiones que toma o se basa también en esas cuestiones para plantear un problema. Por ejemplo, saliendo de me parece que o yo pienso que, es como un modo intersubjetivo de informar una situación, ¿no es cierto? La cuestión de el bajo egreso, quiero decir, no es atribuible a lo que hace una institución para garantizar trayectorias continuas, ¿no es cierto? Estamos diciendo que intervienen muchos factores para que eso sea así, sobre todo porque sucede en muchas carreras, en muchas instituciones, ¿no? Entonces digo, poner algunos datos sobre la mesa con la gravedad que tienen, no tiene el sentido de culpabilizar o de responsabilizar, aunque una parte también de esos indicadores a veces tienen esa intención, pero sí de decir dónde estamos parados de un modo más objetivado. No digo objetivo, digo objetivado, ¿no es cierto? Que pasó por un proceso de producción, de definición, y sobre el cual interesa intervenir, por lo menos saber en qué punto estamos. Bien, voy a volver ahora sobre este mismo trabajo para mostrar, yo les había prometido llegar a los indicadores cualitativos, así que ahí a eso vamos. Página 48 y página, a ver si, ahí vamos. Bien. En este trabajo, como yo les decía antes que usaba de ejemplo lo de calidad educativa o estrategias de inclusión,
hubo que decir, bueno, qué concepto de estrategia de enseñanza se iba a tomar, y entonces se recurrió a algunos autores, Annie Hovich, Camille Leonin, no vamos a pasar por eso, pero quiero decir que siempre un trabajo de investigación tiene posiciones y recurre a conceptos, a marcos teóricos, ¿no es cierto?, desde los cuales se analiza o se construyen los instrumentos también. Entonces, por ejemplo, se preguntó a las instituciones si desarrollaban alguna propuesta de difusión de su oferta formativa, pensando que eso es una estrategia inclusiva, ¿no es cierto? Si uno arma un newsletter, genera carteleras, informa cuando alguien se acerca, o genera instancias de trabajo con instituciones secundarias o con otras instituciones de educación superior, porque la gente puede querer ir a una y no a otra, eso demuestra en la página web, si tiene información completa, actualizada, toda la información posible, hace que la gente sepa cuándo inscribirse, cuándo anotarse, o a veces en el modo de preguntas frecuentes conozca algo de la institución para saber si esa propuesta de formación le interesa o no le interesa. Muchos institutos tienen el perfil del egresado, de la egresada, del graduado, a veces también está disponible el plan de estudios, el calendario académico, digamos, todo eso hace que la mayor información pueda servir para que las personas lleguen conociendo algo más de su oferta. Por supuesto que habrá gente que pasa por la puerta y decide anotarse, o no necesita conocer toda esa información que está disponible para tomar una decisión, o aún estando todo eso, lo pregunta y quiere que se lo responda a alguien personalmente. Otras instituciones, 13 de los 19 institutos que respondieron sobre esto, impulsan difusión a través de medios de comunicación local, o van a escuelas secundarias, arman afiches, folletos, participan de ferias locales, ¿no es cierto? Eso se suele hacer también. Tengo entendido que Concepción del Uruguay lo hacía para promocionar también el acceso a universidades o instituciones de educación superior. En relación con los momentos de inscripción, si hay una sola instancia de inscripción, a veces de modo anticipado, en noviembre o diciembre, otros lo anticipan bastante más, o hay una preinscripción que luego se valida. Algunos institutos desarrollan un curso o taller como estrategia de ingreso al nivel. En el momento que indagamos esto, eso era una opción muy generalizada. 23 de los 24 institutos hacían esta instancia de ingreso como obligatoria y presencial, o también de modo un sistema semipresencial. 22 de los 24 institutos tenían un curso no eliminatorio, pero también a veces eso servía como esquema de nivelación para conocer también algunas condiciones de los y las estudiantes que postulaban, para ver si era necesario generar, por ejemplo, algún taller de escritura académica para el inicio. Vieron que las universidades también desarrollaron mucho en los primeros años de cursada como cierta recepción o inclusión a qué es la universidad, cómo se organiza el gobierno de las universidades, para que los y las estudiantes no solamente conozcan la propuesta formativa, sino también la lógica de funcionamiento de las instituciones. Todo eso en este trabajo fue pensado como estrategias de inclusión, ¿no es cierto?, para mejorar el acceso al conocimiento. Es decir, a más informados esté, pensamos allí que mejores condiciones se generan para poder cursar, participar. Había estrategias complementarias, recursos bibliográficos, libre acceso a computadoras, conexión a internet, jardines para hijos de estudiantes, financiamiento del transporte, en muchos casos hay boletos estudiantil, becas para fotocopiadoras. Digamos, también se preguntaba en esas entrevistas que se hicieron a los equipos de conducción cuáles eran esas estrategias de inclusión que los propios institutos reconocían como necesarias o posibles o vigentes. En relación con acceso y disponibilidad de biblioteca, también interesó mucho saber si había o no bibliotecas, el fondo bibliográfico, qué cantidad de ejemplares tenía,
Preguntamos también por los horarios en que estaban disponibles las bibliotecas o los laboratorios de computación o salas de informática. Bueno, ese tipo de información ustedes pueden verla también aquí en el trabajo. Voy ahora a la página 97 para presentar algo de aportes para la construcción de indicadores y algunos datos sobre ingresantes y egresados, que era otro de los temas que ustedes traían en el foro. Bueno, armamos allí como una tipología, considerando la distinta situación de las instituciones, y explicamos un poco también cómo se construye esta tasa de egreso, tomando un año de referencia. Creo que el último que estaba disponible era 2008-2009, estábamos en 2014, y consideramos año de ingreso 2005, 4 o 5 años después se miró la cantidad de egresados. Estos datos, esta información que comparto acá, es total país, es información de todo el país. A ver si ahí lo pongo mejor, si se ve. Por carrera, ustedes planteaban la necesidad de tener información por carrera. Quiero decir, esto mismo se puede procesar para la provincia de Entre Ríos. Todo lo que se recoge en los cuadernillos y que ustedes cargan en web, se puede pedir con esa desagregación, con esos cruces, con esos cortes, para toda la provincia o para la institución. Entonces esto permite mirar a nivel país, vuelvo a decir, cuántos ingresantes había en las carreras de formación de primaria, en ese momento todavía estaba vigente el EGB, o en ciencias sociales, historia, geografía, lengua, matemática, biología, estos que pusimos allí. Me interesa que veamos, como les decía antes, ingresantes y egresados, ¿no? Uno puede ver ahí el peso también de los egresados sobre el total de ingresantes y la tasa de egreso que construimos. Hay carreras como primaria que tenían una tasa del 51% de egreso, ciencias sociales mucho más bajo, un 18%, y fíjense ustedes, bueno, otras carreras así agrupadas, educación física es la carrera que aparecía con mayores niveles de egreso, todos medidos de la misma manera, ¿no es cierto? Todos medidos de la misma manera, que es eso de lo que estamos hablando desde el inicio. Artística, artes visuales, tenía muy baja tasa de egreso, lo mismo matemática, biología. Entonces uno, mirando esta información, puede pensar o postular muchas cosas. Lo primero es decir, ¿qué es una buena tasa de egreso? ¿Qué es lo que consideramos en este cuadro, en esta información, un valor razonable, plausible, deseable? Porque eso nos define dónde ponemos la vara, ¿no es cierto?, de aquello que es alcanzable. Uno puede decir también, ¿se acuerdan que empecé diciendo que los indicadores generan también expectativas u horizontes de deseabilidad? Entonces, ¿cuál es esa tasa de egreso buena, posible de establecer? Bueno, uno puede ver entonces aquí qué carreras consiguieron qué performance, digamos, o qué porcentaje de egreso. Educación especial también, si uno considera el promedio de estas tasas, tiene un buen nivel, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuáles son las razones que explican estas tasas de egreso? Es algo que yo no podría decir. Hay que hacer una indagación cualitativa o conocer más los planes de estudio, los esquemas de formación, pero en algún encuentro como el que estamos teniendo ahora con ustedes, con colegas de Mendoza, alguien dijo que aquellas carreras que requieren como un cierto entrenamiento o preparación o que requieren una trayectoria y una decisión más fuerte, digamos, para asistir a ellas, en general tienen mejores niveles de egreso. Hacían referencia también a aquellas carreras que requieren cierta capacidad, ¿no es cierto? Lo decían en el caso de inglés, acá no parece tener un buen valor, pero o hay que saber inglés o interesarle mucho el idioma. En el caso de educación física hay un rendimiento corporal, físico, o también hay allí como no sé, otros esquemas de organización de la cursada que posibilitan esos niveles de egreso. Pero quiero decir que tener este cuadro sobre la mesa
solo nos puede decir quiénes están mejor o peor posicionados respecto de este indicador, pero no mucho más. Es decir, para decir mucho más hay que conocer mucho el campo de la educación superior y o de las carreras para poder interpretar este indicador, ¿no? Entonces, ese cuidado, digamos, para este tipo de información. Con esos indicadores, lo que organizamos fue como una clasificación de las instituciones que participaron de nuestro universo, esos 24 institutos. Yo les decía antes que cuando uno trabaja con indicadores tiene que tener un parámetro o una medida de referencia, ¿no? Nuestro parámetro o medida de referencia fue la tasa de egreso a nivel país por carrera. Entonces, con ese parámetro fuimos a mirar el universo de instituciones, esto lo hicimos con los colegas que estaban trabajando en cada una de estas instituciones, y establecimos, según la cantidad de ingresantes, cuáles instituciones tenían una matrícula estable o en crecimiento, es decir, que estaban en expansión, cuántas instituciones venían perdiendo matrícula. Fíjense que acá no individualizamos instituciones, sino regiones, tampoco provincias. Yo les decía que fueron 24 instituciones del país, entonces aquí en zona centro hay algún conjunto de institutos, no nos interesa saber cuál, para dar cuenta de una problemática o de un fenómeno. Entonces había instituciones pequeñas que perdían matrícula, había instituciones pequeñas que tenían la matrícula estabilizada o en crecimiento y que tenían una tasa de egreso media, es decir, vinculada a ese promedio del cuadro que vimos antes. También hay instituciones con tasa de egreso bajo, fíjense las carreras y los porcentajes, tecnología en NOA con un 10%, biología en NOA con un 7%, y luego, bueno, no veo acá la tasa de egreso alta, media o baja, porque no, había pocas tasas de egreso alta. Fíjense que en los casos que tenemos, bueno, podría ser allí geografía con una tasa de egreso del 90% o educación física del 82%. Entonces, un poco para mostrarles también qué datos se mira y luego qué clasificación uno puede hacer con esos datos que mira. Por último, quiero mostrarles que este programa de investigación se propuso indagar un conjunto de dimensiones, esas que yo nombré en los objetivos, y a partir de ese trabajo realizado colaborativamente con los equipos conformados por los institutos, se produjo un conjunto de indicadores de proceso que permiten identificar estrategias para mejorar la equidad en el acceso al conocimiento. De este listadito de indicadores cualitativos fue resultado del trabajo de investigación, no existía cuando iniciamos el proceso de investigación, y a partir de lo que se recogió y se analizó con estos 24 equipos, se organizó esto. Entonces, si hay instituciones, consideramos que se sostiene una concepción de equidad amplia o compleja en aquellas instituciones que no solo toman en cuenta la trayectoria escolar previa de los estudiantes y sus posibilidades económicas, sino que problematizan las acciones institucionales en todos los ámbitos. ¿Se acuerdan que una de las dimensiones de trabajo también era el liderazgo o las estrategias de la conducción de cada una de las instituciones? Incluye la enseñanza en el aula, en esa problematización de las acciones, la evaluación en pos de generar estrategias que propicien que todos aprendan, es decir, se tematiza esa cuestión en la institución, ¿no es cierto? Intenta superar una mirada prejuiciosa y uniforme del estudiante y para evitar sostener una visión deficitaria del mismo. Se desarrollan estrategias para promover el acceso, la retención y la promoción de los estudiantes. Quiero decir, estos indicadores decimos que son cualitativos porque su respuesta no tiene un número asociado al lado. Allí hay una cualidad, un conjunto de atributos. Vieron que en las definiciones iniciales hablábamos también que los indicadores dan cuenta de atributos, de fenómenos, de perfiles, de situaciones. Entonces, hay acá, como ustedes bien planteaban en el foro también, acceso, retención, promoción o terminalidad, son 3 acciones que no se miran de modo aislado para producir los resultados esperados. Si una institución solo promueve el acceso y se desentiende de la permanencia de la terminalidad, hay una parte de la tarea de enseñar que está quedando vacante.
La promoción de espacios de discusión pedagógica al interior de la institución para evaluar las estrategias implementadas, analizar el desempeño de estudiantes, identificar obstáculos, es otro de los indicadores cualitativos que dan cuenta de ese trabajo para garantizar equidad en el acceso al conocimiento. Y por último, si se utiliza la información disponible sobre la institución y sobre los y las estudiantes para revisar y modificar la propuesta formativa. Entonces, este trabajo tuvo por intención poner junto esa información. Yo decía al inicio, y con esto vamos a ir cerrando, que otro rol de los indicadores, otro sentido de los indicadores es generar instancias de monitoreo, de seguimiento y o de evaluación. Hay todo un género que se llama evaluación de políticas, que no siempre es algo muy transitado, pero el mismo esquema de evaluación también es el que se utiliza cuando uno quiere saber, como ustedes planteaban en el foro también, qué resultado da qué acción, ¿no es cierto? O cómo mirar la incidencia de alguna estrategia pensando en qué resultado promueve o produce. Vuelvo también al Infod, aquí en otro momento, en otro año, en otra gestión. En el año 2019, quienes estaban a cargo del Infod se propusieron evaluar las propuestas de formación continua. Para eso hicieron una convocatoria abierta, se presentaron 5 universidades y la OEI. Desde la OEI organizamos un equipo de trabajo con Lilia Toranzos y con otros colegas, otras colegas, y fuimos seleccionados para hacer esa evaluación. El Infod en ese momento, ahí tienen el link para conocer todos los informes, si les interesa, quería mirar eso que se llamaba la formación situada y mirar también las estrategias de formación a directivos. Me interesa compartir este trabajo con ustedes, no solamente para que vean también de qué modo se puede mirar y con qué información, que se produjo mucha información ad hoc para hacer esta evaluación, sino porque los institutos de formación docente tienen entre sus funciones la formación continua, ¿no? Lo dice la Ley de Educación Superior. Me acuerdo que en ese momento había una discusión también respecto de qué tanto participan los institutos en la agenda de formación continua, cuando en muchas jurisdicciones eso sucede en otros ámbitos o existen otras instancias a cargo de la formación continua y no siempre empata con la Dirección de Educación Superior o con la agenda de los institutos, pero efectivamente hay mucha oferta que está a cargo de estas instituciones. Entonces, esa evaluación se propuso un abordaje que permite un juicio global sobre el desarrollo del programa bajo estudio, que era el de formación situada. Implicó analizar reflexivamente las acciones realizadas, comprender sus efectos, dificultades y potencialidades para proponer reorientaciones de la política. La gestión que convocó esta evaluación estaba finalizando y consideró que quería dejar un informe externo respecto de lo que había sido su decisión de política y su acción. Me interesa decir que la formación continua, gratuita, en servicio, a cargo del Estado, es un derecho, digamos, para los y las docentes, está contemplado en los estatutos, no les estoy diciendo nada que no sepan, pero el Infod lo incorporó como política en el año 2007 y recién pudo llegar a ser masivo en el año 2017 y 2018. Se acordarán ustedes que esa formación situada, que empezó el programa Nuestra Escuela y que fue gradual, se fue completando de a poco, según cada provincia, cada conjunto de provincias, porque no fue posible hacerlo en poco tiempo para llegar a todas las escuelas de todos los niveles y modalidades de enseñanza. Entonces, quiero decir, yo al inicio planteaba que hay acciones que tienen una temporalidad que es necesario poner sobre la mesa para evaluar los beneficios de una política, de una estrategia, de una acción, y en el caso del Infod, desde que el Infod se creó hasta que pudo ser masiva esa capacitación, pasaron 10 años, ¿no? Entonces, allí hay una temporalidad no menor de una decisión política de llegar a todos los y las docentes con capacitación
gratuita y masiva, que por supuesto desde ya cada jurisdicción jugó, decidió, definió de una particular manera, siguiendo lineamientos nacionales, federales, pero ahí también hubo definiciones jurisdiccionales que también este trabajo miró. El estudio promovió una discusión informada para la toma de decisiones basada en evidencia, a partir de tratar de comprender esos procesos de trabajo. Los avances y resultados, esto me interesa decir, se presentaron en la Mesa Federal en 3 oportunidades. En la Mesa Federal estaban sentados y sentadas todas las autoridades de las jurisdicciones de educación superior. Voy a mostrarles brevemente ahora alguna infografía de ese estudio para que vean también, me interesa, otros modos de presentar la información que es resultado de la sistematización de datos. Por ejemplo, se miró en este trabajo, a ver, los círculos de directores. ¿Se acuerdan que era una de las estrategias? Voy a ir a jornadas institucionales, que es algo que seguramente también en educación superior tiene lugar. Entonces, se analizó con los docentes, se encuestó a 26.000 docentes de todo el país para preguntarles si habían participado de jornadas institucionales y qué opinión tenían sobre las jornadas, si pudo desarrollar estrategias de enseñanza en el aula, revisar su planificación didáctica. Las jornadas, como ustedes saben, están a cargo de los equipos directivos. Esa agenda de trabajo a veces tienen lineamientos federales o jurisdiccionales, pero entonces es como un trabajo situado, ¿no es cierto? Por eso se habla de formación situada, y permite la participación, a veces se delega, los equipos directivos delegan la organización de las jornadas en un grupo de docentes. Entonces se organizaban haciendo foco en enseñanza, se producían acuerdos didácticos, se comparten experiencias y materiales de apoyo. En algunas provincias se hicieron 5 o 6 encuentros obligatorios. ¿A qué cantidad de escuelas se alcanzó haciendo jornadas en 2018? ¿Y qué cantidad de docentes en actividad participó de esas jornadas? Esto para dar una idea de la escala de esa instancia de formación continua y también el modo en que esa formación ha sido evaluada. Bueno, para cerrar, nomás decir esto, para terminar con un texto de la bibliografía que también proponemos, pensando en los indicadores para el monitoreo o el seguimiento de acciones, uno de los materiales de CIPEC sostiene que el monitoreo es el seguimiento que se realiza durante la ejecución de una política, programa o proyecto. Es un instrumento de gestión y de política que permite revisar en forma periódica aspectos sustantivos de las políticas públicas. Su intencionalidad es fundamentalmente descriptiva, se preocupa por identificar de manera sistemática el grado de cumplimiento de objetivos o metas propuestas y pone de manifiesto situaciones problemáticas para aportar pistas para identificar causas y posibles soluciones. No siempre se trata de evaluar para sancionar o para emitir un juicio condenatorio, sino que estos esquemas de evaluación y de monitoreo tienen por propósito principal intervenir para producir cambios y reorientar cuestiones. Bueno, vieron que yo puedo hablar así de corrido 8 horas, Maggi sabe que es verdad, pero me interesa primero optimizar el tiempo de ustedes y del mío. Yo siempre digo que a nosotros nos convocan y nos pagan por trabajar y no por tener recreos, así que ese es mi compromiso también con los materiales que comparto con ustedes y con esta presentación. Espero que les resulte de interés en algún momento del trabajo institucional. Yo sé que esto requiere como un tiempo aparte y la agenda de ustedes es muy robusta y tiene urgencias de todo tipo, pero como dije en el primer encuentro, son materiales que en algún momento ustedes podrán tener a disposición o compartir con los colegas para acciones específicas. Yo voy a poner en el foro una otra consigna para que quienes quieran y puedan lo respondan, un poco pensando y preguntando también por los sistemas nominales de información que ustedes tienen, que ustedes usan, así que si tienen algún rato en la semana, lo responden y para mí es un insumo para pensar el próximo encuentro. Les agradezco desde ya la atención, la participación en el foro y en este chat y la atención también para este encuentro. Mil gracias. Guillermo, te dejo a vos las palabras de saludo final. No, al contrario, gracias a vos, Nancy.
La verdad que ha sido una excelente clase, creo que interpreto el sentir de todos los presentes. Queda ahora como material, como insumo, también la grabación de la clase, de manera que yo creo que está comenzando a aportar esta formación bastantes insumos y reflexiones que sin duda van a colaborar en el mejoramiento de las tareas y de las funciones de los equipos directivos. Les recuerdo entonces que la semana que viene nos encontramos el lunes, por un lado, y el jueves con el encuentro nuevamente con Nancy. Muchas gracias a todos, buen fin de semana y nos veremos el próximo lunes.